Andrés Pérez. Un hombre lleno de talento, de carisma, que prefirió la vejación de su destitución, la calumnia, la cárcel, antes que desconocer al Parlamento. Un hombre adelantado a su época, cargado de energía, ecologista, promotor de cambios. En este libro aprendí sobre un hombre totalmente deslindado de la mezquindad, del sectarismo, que no guió nunca sus acciones por el rencor, que valoraba el potencial humano sobre todas las cosas, para elegir a las personas que conformaban su equipo. Mi padre fue una de ellas. En lo personal, al concluir de leer el libro Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces, me vino al recuerdo una frase de San Agustín que decía: la verdad es como un león, no tiene usted que defenderla, déjela suelta y se defenderá sola. Hoy, la verdad de CAP se defiende sola, se reivindica sola ante la historia. Este es un libro escrito intencionalmente para fomentar el debate crítico, que tanta falta hace, para transitar hacia el futuro, aprendiendo de los errores y de los aciertos. Es un libro que resume una historia que siempre miró al porvenir. Hoy está plenamente vigente. Su autor es Antonio Ledesma, un hombre al que con mucho orgullo, honor y por fortuna puedo llamar papá. Muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo celebrando el centenario del presidente Pérez y por acompañarnos en esta noche madrileña. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, gracias al alcalde Ledesma por este honor. Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme, tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone, y aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme.
tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Un cálido aplauso al autor Antonio Ledesma. Diego de Gato Ratón. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Este libro, como lo he dicho ya a los medios de comunicación que me han entrevistado, no es un panegírico. Es un testimonio que, como lo acaba de asegurar mi hija, viene a ser como el tábano sobre el lomo del caballo, sobre un puntillazo para provocar debates. Aquí estamos hablando de un ser humano que tuvo virtudes y que también cometió errores, porque fueron muchas décadas de trajín político. Carlos Andrés Pérez fue un estratega adolescente. Comenzó en Rubio, su tierra natal, y antes de cumplir los 16 años no le permitían inscribirse en lo que era el PDN, un partido que se fundó en Venezuela para luchar contra la dictadura, porque era eso, un adolescente menor de edad. Entonces se le ocurrió empapelar las paredes de las casas de su pueblo con afiches del Partido Comunista. Y cuando amaneció, los directivos del PDN estaban angustiados preguntándose qué había ocurrido. Y uno de ellos, el doctor Pulido, dijo: busquemos a Tatén, así llamaban a Carlos Andrés el muchacho. Y cuando lo buscaron, él dijo: bueno, yo les digo quién fue el que hizo esa travesura, pero con una condición, que me permitan inscribirme en el partido. Bueno, ¿quién fue? Fui yo. Como para demostrar que estaba en capacidad de hacer operaciones políticas. Carlos Andrés fue un intrépido, un audaz. A los 23 años se convirtió en la mano derecha de Rómulo Betancourt, uno de los cofundadores de la democracia venezolana. En 1945, cuando Rómulo Betancourt preside la Junta de Gobierno, Carlos Andrés Pérez no solo estaba como secretario privado, sino que también hacía las funciones de secretario del Consejo de Ministros. Y allí le viene ese dicho o ese proverbio: ¿para qué descansar? Cuando uno le metía en la agenda, a mí me correspondía hacer las agendas de la gira del presidente al interior de Venezuela, y a veces, por requerimiento de la familia, le dejaba el domingo libre, y él corregía la agenda y decía: pero bueno, ¿por qué usted me deja aquí el domingo libre? ¿Usted que yo voy a hacer turismo a Zulia o a Cumaná, lo que fuera? Por eso él decía: ¿para qué existe, para qué descansar ahora si existe el descanso eterno? Y Rómulo Betancourt a ese muchacho de 23 años le dio tanta confianza que le colocó un escritorio dentro del despacho presidencial. Y era el enlace que tenía Rómulo Betancourt con los militares para el movimiento cívico-militar del año 1945. Pero también fue un operador político con apenas 25 años de edad, el presidente Rómulo Gallegos, cuando se estaba promoviendo el golpe de Estado que se consumó en noviembre de 1948. El presidente Gallegos, reunido en la Quinta Las Muñas con el alto mando de la dirección política y gubernamental, necesitaba enviar a alguien a Maracay, una ciudad de Venezuela del estado Aragua, donde estaban acantonados algunos militares que todavía se mantenían leales al gobierno democrático. Y resulta que el presidente Gallegos, caminando de un lado a otro, se detiene y le pregunta a Carlos Andrés Pérez: mira, Carlos Andrés, ¿tú estás dispuesto a ir a Maracay a hablar con los militares? Como no, yo estoy dispuesto. Y así se fue a Maracay a hablar con los militares.
era un operador político en el exilio. Carlos Andrés estuvo en Panamá, en Costa Rica, en Cuba, estuvo en Colombia, y entre exiliado y preso político purgó condenas en la cárcel Modelo, estuvo confinado en un territorio federal de Venezuela, en el Amazonas, y luego fue un ministro eficiente que en los años 60, al lado también de Rómulo Betancourt, combatió la guerrilla, los movimientos subversivos, y de una u otra manera aportó una inmensa contribución a la consolidación de la democracia venezolana. Fue un hábil parlamentario, fue un candidato victorioso, modernizó las campañas electorales. Todavía recuerda a la gente, y eso que hace ya varias décadas, las canciones, las frases que lo identificaban, porque esas canciones, esos singles, eran como un traje a la medida de un hombre que daba pie a que afamados escritores, músicos como el venezolano Chelinque Saravia pudiera articular mensajes publicitarios que calaron profundamente en la ciudadanía venezolana. Fue un presidente reformista, fue un presidente modernizador. En su primer gobierno impulsó lo que se conoce como la Gran Venezuela. En su segundo gobierno, el viraje. Un estadista que se adecuaba a los tiempos. Una vez le preguntamos, viendo que aquel presidente que en su primer gobierno había estatizado algunas empresas del Estado venezolano, del país, y estaba dando un giro promoviendo reformas comerciales, reformas tributarias, reformas fiscales, que estaba impulsando la descentralización, que estaba amputándose su derecho constitucional de designar por decreto los gobernadores, que estaba dando un giro en la política monetaria. Presidente, ¿por qué usted ha cambiado?, le preguntaron a uno de sus colaboradores, y él respondió: no, yo no he cambiado. Lo que está cambiando es el país, lo que está cambiando es el mundo. Y ese hombre comenzó a sembrar el petróleo. Esa es una frase que dejó para la posteridad el doctor Rulas Pietri. Y cuando uno se pregunta qué es sembrar el petróleo, la respuesta está en el plan de becas germanicas de Yacucho. Seguramente aquí hay algunos becarios, jóvenes de Venezuela, de todos los confines, que recibieron la beca para estudiar en las mejores universidades del mundo. Desde Rusia a Japón, de Japón a Canadá, de Canadá a Estados Unidos, aquí mismo en España. En los centros de excelencia había muchachas y muchachos que lograron coronar una carrera universitaria. Hubo debates internos, tanto en el partido que apoyaba al presidente como en colaboradores que le decían más bien: vamos a fortalecer las universidades, vamos a traer catedráticos a dar clases en Venezuela, y la respuesta del presidente es que no solo cuenta que el joven aprenda las ciencias, la tecnología, las matemáticas, es necesario también que adquieran conocimientos culturales, hábitos, que se dé una transferencia de conocimientos, de experiencias. El sistema de orquestas, esos muchachos que ustedes ven aquí en las calles de Madrid o de Barcelona o de Sevilla, directores de orquestas como Dudamel, mujeres y hombres que están descollando al frente de orquestas afamadas en el mundo, es fruto de ese sistema creado en los dos gobiernos del presidente Pérez. El hombre que fundó universidades, que inauguró la red de bibliotecas más grande, cuyo frente estaba la doctora Virginia Betancourt, el que desarrolló las empresas básicas de Guayana, el que consolidó la construcción del Guri. Para que los que no conocen qué es el Guri, es la tercera represa más grande del mundo después de las 3 gargantas de China y una de Paraguay con Brasil, el que fundó PDVSA, el que comenzó la construcción del metro de Caracas. Pero aquí vale la pena destacar cómo se rodeaba Carlos Andrés Pérez para presidir el programa de becas Gran Americana de Ayacucho. Buscó un independiente, como fue el doctor Leopoldo López Gil. Para crear el sistema de orquesta buscó al maestro José Luis Abreu y le dio todo su apoyo. Para poner al frente de PDVSA no se buscó a alguien con una banderita blanca para que gritara que PDVSA es blanca, blanquita. Se buscó al doctor Rabán, egresado
egresado del Instituto de Massachusetts, para presidir en sus dos gobiernos empresas claves, como por ejemplo la Corporación Venezolana de Guayana buscó al doctor Leopoldo Sucre Filarela. En su segundo gobierno se novió de becario del Gran Mariscal de Ayacucho. Miguel Rodríguez, Moisés Naín, Herbert Torres, Gustavo Rosen, Eduardo Quintero, Pedro Rosas, muchos otros más. Gente imaginativa como Diego Arias al frente de la gobernación de Caracas, gente de distintas tendencias políticas como el doctor Roberto Calderón Berti, quien estuvo primero, es el sobreviviente del proceso de reconversión petrolera y luego estuvo acompañando al presidente Pérez como canciller. Un hombre que no solo se preocupaba por ver qué destino tendrían las industrias que negocian los fósiles, el gas, el carbón, el petróleo, sino que también se ocupaba del ambiente, pensaba en esa transición de la que tanto se habla ahora, y por eso creó en Venezuela y en América Latina, fue el primer Ministerio del Ambiente, es el que dejó establecido la mitad de los parques nacionales. Era un hombre resiliente, que se reinventaba constantemente. En su segundo gobierno se atrevió a cerrar el grifo de Recabi. Recabi era una oficina de registro de cambio diferencial, donde llegaba gente y de repente le entregaba un billete de $5 y le daban uno de 50. Eso ya no daba para más. Carlos Andrés estaba promoviendo un cambio para que el país no dependiera de la renta petrolera. Se atrevió a renegociar la deuda. Y cuando uno compara lo que está pasando ahora, de esta tragedia que vivimos en Venezuela, de la PDVSA que creó Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno bajo la dirección del doctor Andrés Sosa, en 2 años se incrementó la producción petrolera en más de 1 millón de barriles de petróleo. El crecimiento económico registraba uno de los más altos del mundo, casi 10 puntos del Producto Interno Bruto. El salario mínimo de los trabajadores comenzaba a dar señales de que se estaba asegurando una renta personal que le permitiera a la gente vivir con dignidad. El país de las grandes oportunidades, el país de la concordia, el país, como ya acabo de decir, de la descentralización. El hombre que provocaba acuerdos, por eso creó la Oficina Presidencial para la Concertación, por eso creó el Ministerio del Estado a cargo del doctor Jesús Carmona, que buscaba conciliar los criterios de las distintas fracciones políticas. Eso que se está viendo hoy aquí en el Parlamento de España, por ejemplo, el debate que hay sobre el presupuesto. Allá en Venezuela el presidente Pérez, cuando iba a buscar o proponía reformas de leyes, o se estaba procurando un presupuesto que respondiera a los intereses del país, trataba de conciliar, de concitar, de articular acuerdos con las distintas tendencias políticas. En el caso de las relaciones con su partido, creó el Comité Operativo para las Relaciones entre el Partido y el Gobierno, del cual tuve el honor de ser el secretario juvenil, el secretario operativo. Tenía una visión internacional, por eso Carlos Andrés Pérez fue clave para que los panameños recuperaran su canal, para que se promoviera la democracia, por ejemplo, en Nicaragua, en El Salvador, en Centroamérica, promovía la paz para Colombia. Aquí en España hay la anécdota que cuando lo recibió el rey de España en el aeropuerto, descendiendo del avión, le dijo al rey de España: Su Majestad, le traigo un contrabando. Y el contrabando era que venía en el avión un dirigente llamado Felipe González. Fue víctima de alevosías, de maniobras alevosas. Lo acusaron primero de que era agente de la CIA. Me dice Diego Arias, que conoció muy bien el presidente Pérez, que de todas las infamias que vertieron sobre él, esta era la que más lo molestaba. Lo acusaron de haber negociado la compra de un barco llamado Sierra Nevada. Lo acusaron de haber metido las manos indebidamente en la partida secreta, y de eso dio lugar a un juicio insólito que lo sacó de la presidencia de la República. Pero Carlos Andrés decía: llueve y escampa.
se reinventaba y pasaba por encima de todas esas miserias. Decía también que ni la tos ni el dinero se podían ocultar. Por eso, quienes lo conocimos de cerca, podemos dar el testimonio de que murió con mucha tos, pero murió sin dinero. Su gran ambición era la historia. Esa historia en la que hoy está aceleradamente reivindicándose. Alguna gente cree o llegan a ver a Carlos Andrés como pitonizo, porque hay una entrevista que le hizo el doctor Marcel Granier en un programa histórico de Venezuela llamado Primer Plano, y ante la pregunta del doctor Granier en 1998 al presidente Pérez, que era el entrevistado en ese momento, ¿qué es lo que usted ve para Venezuela? Y el presidente dijo: una dictadura. Ese creo que es uno de los programas más vistos constantemente a través de las redes sociales. Y no es que Carlos Andrés era clarividente ni pitonizo, era un estadista con los pies sobre la tierra. Y creo que el mejor homenaje a ese presidente visionario es preguntarnos de qué puede servir esta historia para el futuro. Una vez a mí me correspondía pronunciar un discurso el Día de la Juventud en la ciudad de La Victoria, en Maracay, hace mucho tiempo. Ya no tenía el pelo blanco, tenía más pelo. Y estaba yo borroneando mi discurso y vi que llegó Diego Vargas, no sé si Diego recordará ese momento, y le pedí algunas ideas. Y Diego cargaba un libro de Winston Churchill y le dije: te voy a escribir, que acabo de leer esta frase de este estadista, desarrolla en tu discurso, que vas a hablar de la juventud, vas a hablar del pasado. La frase era: si cometes el error de confrontar el pasado con el presente, corres el riesgo de perder el futuro. Nosotros estamos corriendo el riesgo de perder Venezuela. Y para mí el mejor homenaje a Carlos Andrés Pérez es ver cómo reinventamos la dirección política del país. Una dirección política desprestigiada. La gente piensa que todos, de una u otra manera, estamos relacionados con actos indebidos. Nos ven desunidos, nos ven desarticulados. Hay gente que cree que hay dirigentes de la oposición más tendientes a ver cómo derrocan a Guaidó en vez de derrocar o salir de Maduro. Siente que no tenemos planes. Y creo que es hora de ver cómo hacemos un esfuerzo para darle a Venezuela luces y sobre todo recuperar la confianza y el respeto de los agentes políticos de la comunidad internacional. Y aquí son necesarios los entornos, porque hay entornos que matan. A mí el presidente Pérez me contó una vez que cuando estaba en el exilio, Jovito Villalba, para los españoles o amigos que están aquí con nosotros, que no saben quién fue Jovito Villalba, fue un líder político, uno de los que suscribió el conocido histórico Pacto de Punto Fijo, fue candidato presidencial en 1952, fue víctima de un fraude por parte de la tiranía. Jovito Villalba se fue a Panamá, Rómulo Betancourt estaba en Nueva York, no se hablaban, y había un personaje que se presentó en Panamá y le dijo al maestro Gallego, al maestro Villalba: maestro, vengo a hablar con Rómulo Betancourt. Ay, ¿qué pasó? Me dice que él tiene que hablar con usted, porque si usted no participa en una dirección política, no es posible recuperar la democracia en Venezuela. Seguro, eso lo dijo Betancourt a mí, sí, lo acaba de decir. Ese mismo personaje agarró un avión y se fue para Nueva York y buscó a Betancourt y le dijo a Betancourt: presidente Betancourt, vengo de Panamá, vengo a hablar con Jovito Villalba. ¿Y qué dijo Villalba? Villalba dice que si usted no participa en la dirección política del país, no es posible recuperar la democracia. Y así lo puso a hablar. Necesitamos hablar entre nosotros mismos. Hay que dejar de lado los odios, los rencores. Si algo distinguía a Carlos Andrés Pérez, es que no era un hombre de rencores ni de odios. Yo estoy seguro que donde esté su espíritu está pendiente de que nosotros hagamos un esfuerzo para ponernos de acuerdo y todo el talento, toda la experiencia que hemos acumulado en estos años de lucha, lo pongamos al servicio de un solo objetivo: devolverle la paz y la libertad a Venezuela. Buenas noches. No tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte. Vamos, caminemos hacia un nuevo horizonte.
mismo, Venezuela no puede. Hombre pueblo, paso firme, de una sola palabra, que no equivoca el camino y nunca pierde su rumbo. Con estas frases, el maestro Chelique Saravia describía en 1973 a quien aspiraba a ser presidente de Venezuela. A ese hombre, venido de Rubio, que en sus luchas políticas desde muy joven se enfrentó primero a la dictadura y luego a la insurrección armada antidemocrática, que en su campaña presidencial ofreció una democracia con energía, caminando por todo el país y cambiando radicalmente lo que hasta ahora habían sido las campañas electorales en un país de una democracia naciente, pero que entre otras cosas se hacía sólida gracias a esa energía que Carlos Andrés Pérez le imprimió a la lucha por la democracia venezolana. Hombre pueblo, paso firme y de una sola palabra. Ese hombre que recorrió los caminos de toda Venezuela recibió el respaldo de los venezolanos en esos años en que la bonanza petrolera de la época le permitió poner en práctica su plan hacia la gran Venezuela. Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Paso firme, voz abierta, risa franca, mano amiga. Es que no puede con Carlos Andrés. Al terminar su primera presidencia se confirma una vez más que con Carlos Andrés Pérez no hay medias tintas. Sus seguidores y partidarios lo adoran. Sus adversarios y antagonistas quieren acabar con él. Y eso no solamente por haber sido presidente, sino por el liderazgo y la firmeza demostrados durante su lucha contra los desestabilizadores de la democracia. La crisis económica que atravesó Venezuela a partir de la década de los 80 invitó a Carlos Andrés Pérez a poner su nombre nuevamente a consideración de los venezolanos. A pesar de los obstáculos que incluso su propio partido colocó en el camino, Pérez se alzó con la candidatura y se convirtió en la fuerza de la esperanza. Fuerza de la esperanza, camino abierto de futuro, hombre de decisiones que han hecho a la patria grande. Carlos Andrés. Sí, juro. Hombre pueblo, paso firme y de una sola palabra. Un segundo mandato signado por la conspiración de civiles y militares, por facturas de sectores políticos, económicos, intelectuales y mediáticos que se negaron a aceptar los cambios que Pérez quería introducir en su empeño por modernizar la sociedad y la economía venezolana. Carlos Andrés Pérez es desalojado de la presidencia sin terminar el mandato. Años después se va al exilio. Muere en Miami. Aquellos que querían acabar con su carrera política terminaron acabando con la democracia venezolana. Pero Carlos Andrés siempre confió en la historia. Ni vencido ni derrotado. Mis palabras son una convocatoria a la reflexión de mis compatriotas sobre los duros tiempos que nos esperan y un llamado a líderes políticos, a los responsables de los medios de comunicación para que mediten y adecúen su conducta a la gravedad del momento que vivimos. En sus últimas apariciones públicas en Venezuela, Carlos Andrés advirtió de forma premonitoria lo que hoy ocurre en el país. ¿Cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del Poder Judicial, todos se harán más graves aún. Antonio Ledesma nos presenta esta obra con capítulos nunca revelados de la historia contemporánea de Venezuela.
Una obra escrita desde el respeto, la justicia, por supuesto con una buena dosis de admiración, pero que en nada distrae la objetividad. Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces, desde su título, es el testimonio de Antonio Ledesma de lo que se hizo con Carlos Andrés Pérez y con la democracia venezolana. Sembrado en su tierra está ese hombre que supo servirla con lealtad y honor, no en un arrebato de coraje, sino en toda una vida de desprendimiento y devoción. La historia no se detiene en el registro de las acciones cotidianas y accidentales, persigue lo valedero, lo trascendental, precisamente lo que puede labrar un lugar en la historia. Al final, Carlos Andrés Pérez es llevado en hombros hasta su última morada, en la que por fin se da lo que siempre aseveraba, que tendría asegurado tiempo para el descanso eterno. Lo que más le importaba en la vida era entrar en la historia, pues bien lo ha logrado. Carlos Andrés Pérez está situado en la historia de Venezuela y sin lugar a imprecisiones progresivamente reivindicado. Seguirá siendo el líder político que desencadena controversias en medio de las cuales se escuchan voces a favor y ruidos de denuesto. Estos últimos cada día más venidos a menos por la creciente ola de reconocimiento a sus obras que han dejado una huella inocultable en la cara del país que gobernó en 2 períodos. Pasan los días y seguirá hablándose de Carlos Andrés Pérez, mientras pasa la barrera de su primer centenario, tal como siempre gustaba hacerlo, llamando la atención y provocando polémica. Inserto en la historia venezolana y latinoamericana como un auténtico demócrata y modernizador. Hoy, 100 años después de su llegada al mundo, el legado de Pérez y su visión histórica están más vigentes que nunca. Y cabe recordar lo que se dijo al terminar su primer gobierno. Ya cumplió el caminante, ahora queda el camino. Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Para continuar hablando de este auténtico demócrata, démosle la bienvenida a nuestros panelistas, Antonio Ledesma, Diego Arias, Humberto Calderón Berti y el nieto del presidente, Carlos Orlando Piñango Pérez. ¿Qué herencia le dejó el presidente Pérez? ¿Qué herencia material? ¿Qué recibieron ustedes de tu abuelo? Sí. ¿Me escuchan? No me escuchan. ¿Me permite? Sí, muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Antonio. Y quiero expresar que me siento muy orgulloso de estar en este panel con ilustres venezolanos que sirvieron junto con mi abuelo en hacer un mejor Venezuela. Mi abuelo, bueno, primero que nada, no fue un hombre de bienes, de riquezas, nunca se encargó de eso. Por lo contrario, era un hombre que se dedicaba de mañana y noche a hacer política. Y bueno, él nos lo dijo ya muy tarde en su vida, de que él no nos dejaba prácticamente nada sino eso. Más allá de eso, nos deja el sentimiento de querer una Venezuela mejor, un destino mucho mejor para todos los venezolanos. Eso básicamente es lo que me dejó mi abuelo. Gracias. Humberto Calderón Berti, como dije en mis palabras, es el sobreviviente del proceso de reversión petrolera. En ese proceso estuvo Valentín Hernández, que era ministro de Energía y Minas. Humberto fue ratificado por el presidente Pérez en el cargo que tenía en aquella oportunidad. ¿Qué nos puede decir Humberto Calderón Berti de ese proceso de nacionalización? Recuerdo de joven,
Por ejemplo, Juan Pablo Pérez Alfonso, que era el zar venezolano que más respetaba cuando se hablaba de petróleo, acuñó una frase según la cual la nacionalización había sido chucuta. Hubo un debate en el Congreso Nacional, intervinieron los dos senadores vitalicios, Rómulo Betancourt, que respaldó el proceso de nacionalización, y el expresidente Caldera, que calificó la ley, que tenía una rendija, digo que había una rendija por el tema del artículo 5. ¿Cómo ve ese proceso unas décadas después, Humberto Calderón Verde? Muchas gracias, Antonio. Un gran placer estar con Carlos, con Diego y con todos ustedes, paisanos venezolanos e ilustres españoles que nos acompañan. Yo no fui nunca un hombre de la intimidad de Carlos Andrés Pérez. Yo era un hombre de la oposición en su primer gobierno y de la oposición en su segundo gobierno. Como todos ustedes deben saber, los venezolanos, yo milité durante muchos años, fui dirigente de la Partido Social Cristiano COPEI. Fui, ya no lo soy de ninguno. Y Carlos Andrés Pérez, como todos saben, era de Acción Democrática Socialdemócrata. Cuando a mí me nombran director de reversión, yo era un muchacho de 32 años, responsable del proceso de nacionalización de la industria petrolera venezolana. Y como todas las cosas en Venezuela, cuando se presentó el cambio de gobierno, pues yo recogí mis cosas, porque se suponía que siendo miembro del gobierno del presidente Caldera, yo debía salir con el cambio de gobierno. Para sorpresa mía, recibí un emisario del ministro y del propio presidente, donde me pedían que continuara al frente de la dirección de reversión. Por eso Antonio dice que fui el único sobreviviente, el único dirigente demócrata cristiano que sirvió en el primer gobierno del presidente Pérez fui yo. Siempre me distinguió con afecto, con cariño. Yo recuerdo que en ese momento, habiendo perdido las elecciones del candidato Lorenzo Fernández, se dio un debate muy agrio porque se hizo la acusación, infundada por cierto, de que el presidente electo, Carlos Andrés Pérez, había recibido apoyo de las compañías petroleras. Y yo estaba en la mitad del sándwich. Por un lado, mi partido acusando a Pérez de haber recibido dinero de las compañías petroleras y yo siendo el funcionario de Carlos Andrés Pérez. Era un debate muy incómodo, por cierto, pero nunca pusieron en duda mi lealtad a lo que yo servía, que era mi país. Yo servía, era el país, a través del gobierno del presidente Pérez. Se dio un debate y eso enalteció a Carlos Andrés Pérez. Se nombró una comisión presidencial de reversión, yo era el director de reversión, y esa comisión presidencial de reversión yo en mi vida he visto en mi país, a pesar de los largos años de servicio público, algo más plural, más ecuménico, más integrador que lo que hizo Pérez con esa comisión. Ahí había representantes de todos los partidos políticos, de los sectores empresariales, del mundo sindical, del mundo militar, de las academias, de las universidades, y fue cuando sale de allí el proyecto de ley que reserva el Estado de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, la renacionalización petrolera. Nosotros como caribeños solemos hacer las cosas de una manera atropellada, pero Pérez dio una demostración de sensatez, de seriedad, de responsabilidad, como yo nunca había visto en la historia de Venezuela. La nacionalización del petróleo en Venezuela se hizo sin mover un militar, sin mover tropas, respetando los derechos de las compañías petroleras, de una forma civilizada, de una forma armoniosa, de una manera respetuosa hacia las compañías petroleras. Y nosotros continuamos con nuestras relaciones con las compañías petroleras. Yo, que participé intensamente en aquello, que en parte diseñé toda la estructura de la organización que yo dirigía de la nacionalización, que llevamos el inventario detallado de todos los bienes que en aquel momento valían 50.000 millones de dólares, que se dice fácilmente, pero que era muchísimo dinero en dinero actualmente. Han pasado ya casi 40 años y no hubo un solo señalamiento contra el gobierno del presidente Pérez, ni contra los funcionarios de ese gobierno, de haber incurrido en ningún acto de corrupción. Se hizo de una manera ejemplar, transparente, sin atropellar absolutamente a nadie. Y se estableció una estructura organizativa que no politizó en absoluto la industria, porque quienes accedieron a los puestos de los ejecutivos extranjeros eran todos venezolanos. No hubo la incorporación de una sola persona fuera de la industria, sino que se subió a todo el personal
Y esa fue la razón, y con esto termino, Antonio, por la cual nosotros logramos, y aquí está el doctor Rosen presente, que fue presidente de PDVSA. Cuando digo nosotros, porque yo participé mucho en todos esos procesos, como ministro y luego como presidente de PDVSA también, pudimos cambiarle la faz a la industria petrolera. ¿Y el artículo quinto? El artículo quinto era el que prácticamente, el proyecto de ley que salió de la comisión, cerraba las puertas para la participación del capital extranjero en la industria petrolera venezolana. Yo cometí un grave error, que yo le escribí un memorándum al ministro de aquel entonces, Valentín Hernández, estando en desacuerdo con el artículo quinto que finalmente salió permitiendo la entrada a la compañía petrolera. Yo era un fanático nacionalizador en esa época y me equivoqué. Y creo que la nacionalización fue un éxito desde el punto de vista económico, fue un éxito desde el punto de vista político inmediato, fue un éxito desde el punto de vista de la transformación de la industria, al pasar las reservas de 18.000 millones a más de 100.000 millones, se modernizaron las refinerías, se rescató la petroquímica, se desarrolló la baja petrolífera en el Orinoco, compramos 1.300.000 barriles de capacidad de refinación en el extranjero, pero la nacionalización de la industria petrolera fue lo que le abrió las puertas a Chávez para llegar al poder. Yo no tengo eso ninguna duda. El haber sacado a Venezuela a las compañías petroleras significó, Antonio, que los americanos y los países importantes del mundo perdieron interés por Venezuela. Y Chávez lo aprovechó. Y posteriormente, cuando volvieron las compañías, cuando el gobierno del presidente Caldera en su segundo mandato, uno de los objetivos de Chávez fue sacar nuevamente a las compañías petroleras de Venezuela para atraer nuevos actores a Venezuela. Esos nuevos actores fueron los rusos, los chinos y los iraníes. Y hoy, esos tres son actores en tablero venezolano y parte importantísima de la tragedia por la cual nosotros atravesamos en estos momentos. Bueno, también él contribuyó a saquear al país. Absolutamente. Diego Arrea fue presidente de Corpoturismo, fue gobernador del Distrito Federal de Caracas, fue embajador de Venezuela en la ONU. Hablamos del Carlos Andrés Pérez Internacional. ¿Cómo veías tú a ese presidente que confesaba que su gran debilidad era no hablar inglés, no hablar otro idioma? ¿Cómo se movía Carlos Andrés Pérez en esos escenarios internacionales? Menos mal que Carlos Andrés no hablaba inglés, porque había generado una serie de conflictos en el mundo buscando resolverlos. Primero, yo quisiera felicitar a mi querido amigo el alcalde Lerma por su libro, que creo que es un esfuerzo extraordinario, que Carlos Andrés merecía absolutamente. Felicitar a su hija Mitzi por el video y por sus palabras que me han aparecido. Para ustedes que observan este video, no sé, seguramente les impresiona, a mí me emociona de una manera muy profunda, porque yo tuve el privilegio de tener una cercanía muy grande con el presidente Pérez, a quien yo privado le llamaba Carlos Andrés, porque yo fui el jefe de estrategia en su primera campaña política, donde yo veo a Carlos Andrés caminando por esa calle y pueblo de Venezuela. Yo lo hice muchísimas veces con él, y cuando veo eso me doy cuenta de la dimensión humana que este caballero tenía, como nadie ha tenido en el país, y dificulto en América Latina. Yo por eso quería más bien decir un par de cosas. Como yo estaba muy cerca del presidente Pérez y estuve en los dos gobiernos del presidente, era que tal vez por estar muy cerca de él, lo conocía mucho y veía más claramente sus defectos de lo que veía los que no estaban tan cerca. Pero también esa cercanía me permitía ver la grandeza que el tipo tenía y la visión que tenía del país y su comportamiento. Eso me da una visión muy particular. La modernidad en Venezuela comienza con Carlos Andrés Pérez y comienza en su primer gobierno. Carlos Andrés es el primer venezolano realmente global, es el que desborda las fronteras del país. Eso hacía, tal vez no debería decirlo, pero que hasta el presidente Betancourt tenían cierta envidia de que Pérez había tomado una dimensión internacional como ningún otro venezolano y que jugaba un papel en el mundo muy particular.
Yo le decía ayer a Antonio que una de las características más interesantes de Carlos Andrés, que a mí me impactaba, porque yo lo acompañé en muchas giras, sobre todo en el primer gobierno, era cómo él se comportaba con otros jefes de Estado. Yo lo vi, por ejemplo, con Brezhnev en Moscú, que hablaba con Brezhnev como si estuviera hablando con un vecino. Lo vi con Bush, lo vi con Palmer, lo vi con Clinton, lo vi con Carter, lo vi con Gaddafi, lo vi con Hussein. Y la característica del denominador común, a pesar de con todos los líderes más poderosos del mundo, es que Carlos Andrés nunca pensó que de alguna manera nuestro país era menos importante. Él tenía un sentido de la importancia, de la dignidad, que yo creo que nos transmitió lo que tuvimos el privilegio de estar con él. Por eso yo lo he dicho mucho cuando me sentaba frente al letrero del Consejo de Seguridad que decía Venezuela, sentía un orgullo que me desbordaba porque sabía que estaba representando la dignidad de un país que se había ganado el aprecio y la voluntad del mundo durante mucho tiempo. Y en ese sentido, pocos han hecho como Carlos Andrés. No es exagerado lo que yo voy a decir, pero los venezolanos los próceres venezolanos son admirados y reconocidos en muchos lugares del mundo por su legado de libertad, etcétera, durante la guerra de independencia. El legado más importante en materia de derechos humanos y el respeto a la gente en América Latina, el más grande ha sido el de Carlos Andrés Pérez. Quiero, disculpar al ministro Miguel Rodríguez, que a última hora tuvo un percance y no pudo estar con nosotros. Carlos Orlando, de las obras de tu abuelo, de su primer y segundo gobierno, ¿cuáles son las que a ti más te llenan de orgullo? Sí, bueno, él hizo durante los 9 años de gobierno, el primero y el segundo, muchas inauguraciones de obras y realmente se dedicó y se preocupó por invertir en el país. Sin duda alguna, para mí, de todas las obras que hizo, fue la creación de la beca Gran Mariscal de Ayacucho, porque se permitió con el excedente de la renta petrolera, el primer gobierno de él, pues invertir en el talento humano, que al final él estaba consciente que era la mayor riqueza que tenía Venezuela. Entonces, para mí, sin duda, es esa una de las más grandes obras. Y quizás la segunda, que se está viendo ahora los frutos hasta ahora, es la creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Estuvo ahí el maestro Abreu, José Antonio Abreu, que fue ministro en el segundo gobierno, ministro de Cultura de mi abuelo. Y bueno, luego él logró sobrevivir todos los procesos políticos y mantenerse a cargo de esa institución. Así que bueno, esas serían para mí las dos principales obras. Magnífico, coincido contigo. Doctor Calderón Verte, porque el doctor Calderón Verte además fue ministro de Energía y Minas de Venezuela, fue presidente de la empresa petrolera PDVSA, fue presidente de la OPEP. Cuéntanos, primero, cómo un hombre ya no de 32, sino con un poquito más de peso, un poquito más de años, el presidente Pérez lo llama para hacer gabinete, para tomar su gabinete. Y cómo eran esas cuentas cara a cara con Carlos Andrés Pérez. Bueno, yo tengo un grato recuerdo del presidente Pérez. A mí siempre me distinguió desde muchacho. Nunca supe la razón por la cual me distinguió tanto, porque me dio responsabilidades y oportunidades que yo quizás no las merecía, pero confió en mí muchísimo. Me llama la atención que un día después del golpe de Chávez en el 92, yo estoy durmiendo en mi casa. El presidente Pérez, un hombre madrugador como buen andino, y me llama muy temprano a mi casa. Y yo había estado de parranda la noche anterior, era un domingo. Entonces, la muchacha del servicio me dice que el presidente Pérez me está llamando, pero ya ha llamado 3 veces y no me quería levantar porque eran las 7 de la mañana, ¿no? Entonces le digo, yo tengo que atenderlo. Coge el teléfono y me dice, ministro, yo quiero que usted venga a hablar conmigo. Yo en aquel momento era presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Pensé que quería hablar conmigo en temas petroleros. Me hice una agendita y me voy para Miraflores esa tarde.
me estaba esperando a las 4 de la tarde. Yo nunca he conocido en mi vida a alguien más puntual que Carlos Andrés Pérez. Cuando decía a las 3, era a las 3, no a las 3 y 5. Me dijo a las 4 y era a las 4 en punto. Yo serví con 2 presidentes de mi afecto, de mi admiración. Uno extremadamente puntual y otro extremadamente impuntual, el presidente Herrera Campins. Pude convivir con ambos. Bueno, yo voy a hablar con el presidente Pérez y le empiezo a hablar de petróleo. Y en eso me para. Me dice, mire, yo lo he llamado a usted para pedirle que me acompañe como ministro de petróleo del gobierno. Y le digo, presidente, yo soy miembro de la Dirección Nacional de COPEI, partido de oposición. Y además de eso, ¿cómo se va a entender eso? Me dice, no, yo quiero que usted entre al gobierno. Entonces le digo, permítame que yo haga entonces 2 consultas. Una con COPEI, me dice, eso no es un gobierno de coalición, es usted. Le dije, presidente, pero se vería muy mal que yo aparezca en los periódicos como ministro y yo no le diga nada a la gente con quien comparto mi vida política. Me dice, lo entiendo. Y la otra, con el presidente Herrera. ¿Por qué? Porque él es mi maestro. Yo soy discípulo del presidente Herrera. Y todas las grandes decisiones de mi vida yo no suelo consultar con él. Eso sí me parece muy bien. Bueno, acepté, pero no ser ministro de petróleo porque no se pusieron de acuerdo los que discutían esos temas. Yo estaba al margen de todo eso, que era ellos con el presidente Pérez, la gente de la democracia cristiana de COPEI. Y después resulta ser ministro de Relaciones Exteriores. El presidente Pérez es un hombre extremadamente formal. Además de eso, jamás oí de boca de él, de labios de él, una expresión dura contra nadie. No tenía resentimientos ni odio contra él. Una generosidad asombrosa, aún con sus enemigos que lo habían maltratado y que lo seguían maltratando políticamente. A mí me llamaba la atención aquello del presidente Pérez, cómo se dirigía a la gente con un respeto tan grande y cómo era tan generoso con la gente que lo atacaba. Extremadamente puntual, Antonio, y extremadamente preocupado por las cosas que estaban ocurriendo en el mundo. Lo primero que me dijo, yo quiero que tú vayas a España, perdón, tú no, porque no trataba a nadie de tú, sino de usted. Yo quiero que usted vaya a España y hable con el rey y con Felipe González y le explique lo que aquí ha ocurrido. Ser ministro de Pérez, tú eras ministro en ese momento, gobernador en esa época, era dormir con un ojo abierto y otro cerrado, porque todos los días había una amenaza de golpe de Estado. ¿Tú recuerdas, Antonio? Uno se acostaba y cuando sonaba un coche en la calle, un carro en la calle, uno pensaba que era ya el golpe que había llegado, lo venían a buscar. Eso era permanente. Estas cuestiones anecdóticas, pero esa es la vida. Y Pérez estaba pendiente de la comunidad internacional, que entendieran qué era lo que estaba pasando y sobre todo que entendieran el riesgo que significaba Hugo Chávez para la democracia y la libertad en Venezuela y el riesgo que significaba una eventual diseminación del pensamiento chavista en América Latina. Y lo previó y lo dijo públicamente. Y a sus ministros, recuerdo, Antonio, que los trataba con un respeto y una consideración. En los consejos de ministros, ustedes dos fueron ministros, yo también lo fui, él dejaba que todo el mundo hablara e intervenía al final y siempre conciliaba y siempre buscaba el entendimiento de la gente con una gran generosidad. Había militares que estaban en su gobierno sobre los cuales existían sospechas de que estaban involucrados en el golpe de Estado y nunca los maltrató, jamás los maltrató. Yo creo que se dio en generosidad, porque buena parte de lo que ocurrió posteriormente, en cierta forma, fueron por los malagradecidos militares que puso en la calle él, y después fue lo que ocurrió con el presidente Caldera cuando le levantó las sanciones a Chávez y Chávez empezó a hacer lo que hizo y el pueblo le creyó las mentiras y hoy estamos viviendo las consecuencias, la tragedia que vimos en Venezuela es eso precisamente. Gracias, Roberto. Diego, el presidente te designa embajador en la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué agenda te planteó el presidente Pérez desde Venezuela viendo lo que estaba pasando en el mundo? ¿Cuál era la tarea que él veía que tú podías cumplir? Bueno, yo he tenido el privilegio de que en el medio de los dos gobiernos se creó en las Naciones Unidas el Consejo de los Ex Jefes de Estado.
y yo era el alterno del presidente Pérez, es decir, que me acompañé a Alemania, en Japón, en Yugoslavia, a las entrevistas con ex jefes de Estado. Eso lo presidía Schmidt, el canciller alemán. Y a lo largo de ese proceso yo contribuí con él un libro que se llama Hacia Nuevo Horizonte, que era hacia dónde queríamos, hacia dónde él veía, cómo veíamos el mundo, las relaciones de Venezuela. Así que yo podría haber dado un discurso igual que a Carlos Andrés Pérez en cualquier momento, porque conocía perfectamente hasta dónde llegaba, a dónde quería. Y eso me dio, Antonio, en el fondo, ninguna instrucción. Él sabía perfectamente que estábamos en la misma orientación. Y yo, en lo personal, jamás habría podido hacer nada en las Naciones Unidas si no hubiese tenido el respaldo ilimitado de Carlos Andrés Pérez. Voy a contarte una pequeña anécdota completamente distinta a lo que estamos hablando. El presidente Pérez, que era muy formal, se sentaba en su escritorio y yo se sentaba al frente. Y yo un día le digo, caramba, presidente, cuando yo venía a ver a Caldera, que lo vi un par de veces, porque era presidente del Turismo, el presidente Caldera se levantaba, me daba la mano y me acompañaba a la puerta. Me dice, sí, pero no era amigo tuyo. Bueno, ya vamos a la última ronda. Vamos a la última ronda. Después que terminemos esta conversación, vamos a tener el cierre con la interpretación de una estupenda violinista del sistema de orquesta. Pero antes que se vayan a ir, compren el libro, que hay cosas interesantísimas que ustedes no conocen. El próximo viernes, o sea, pasado mañana, va a hacer la presentación de su libro el doctor Diego Barria, toda la historia de la guerra, de lo que está pasando en Ucrania, relacionado con todo el proceso que él vivió como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Este próximo viernes, en Serrano, en la casa del Centro Riojano. Y el próximo 15 de noviembre, otro libro escrito por el doctor Humberto Calderón Berti, para que Europa, para que España comprenda lo que está pasando con la transición energética, todo este problema, lo que significa depender, por ejemplo, como ha ocurrido con Alemania, depender del gas ruso, todo este proceso que se está hablando del cambio climático, la verdad, el frenesí, que se habla de las energías alternas, la solar, la eólica, la fotovoltaica, etcétera, etcétera. Pero al final, una anécdota de tu abuelo, Carlos Jordán, una anécdota que nos pueda compartir. Bueno, puedo decir que una anécdota que me acuerdo de niño era que él en Sotimar, su casa, tenía un despacho, y sobre ese, bueno, el despacho tenía un escritorio, sobre el escritorio yo me recuerdo como a los 9 o 10 años, que siempre veía que él tenía allí una tarjeta de un miembro del Partido Social Cristiano Copey. Y bueno, un día no aguanté la curiosidad y le pregunté. Y como bien dice Humberto, mi abuelo era un gocho cerrado, y así nos criaron, y yo me dirigí a él con la palabra de usted. Abuelo, ¿y usted por qué tiene ese carnet de allí? Y él me dice, bueno, hijo, para mí ese carnet significa mucho porque ese fue el primer miembro del Partido Social Cristiano Copey que yo logré convencer que se cambiara a la militancia de Acción Nacional. Eso demuestra la gran capacidad de persuasión que siempre tuvo. Y bueno. Gracias, Carlos Orlando. Muchas gracias por tu participación. Un aplauso para Carlos Orlando Nieto. Humberto, compártenos una anécdota. Permíteme, Antonio, antes de la anécdota, decir lo siguiente. Yo creo que nosotros, los venezolanos, somos afortunados de haber tenido, dirigiendo el proceso de nacionalización, e iniciar un tránsito en el sector petrolero con sentido de Estado, con responsabilidad y con seriedad. Tuvimos la suerte de tener a Pérez al frente del proceso. El haber designado a Valentín Hernández como ministro de Energía y Minas
un hombre sin apetencias políticas y por tanto no dado a hacer cosas indebidas. No quiere decir que los políticos todos lo hagamos indebidamente, pero él no tenía la ambición política, era un hombre sumamente recatado y un excelente gerente y un hombre serio y responsable como el general Rafael Alfonso Raval, permitió que en sus inicios de industria petrolera, utilizando la propia gente de la industria, se comenzara un proceso de transformación del cual participaron todos los presidentes de PDVSA, los que han habido, Gustavo Rose, Luis Yuti, Juan Chacín, Sosa Pietri, bueno, de la democracia. Y Petróleos de Venezuela, por el trabajo de esa gente, por el trabajo de los ejecutivos, de los gerentes, de los técnicos, de los obreros de PDVSA, logramos convertir a la empresa en una de las empresas petroleras más importantes del mundo, la segunda o tercera empresa petrolera del mundo. Yo les quiero pedir a los que están aquí, que son mayores, que tienen hijos y que tienen nietos, que le transmitan a sus hijos las cosas buenas que hicimos en la democracia. Los mejores 40 años que ha tenido Venezuela en su historia republicana fueron los 40 años de democracia. El país se transformó, se llenó de carreteras, de hospitales, de universidades, de centrales hidroeléctricas, como decía Antonio. Se modernizó el país. Carlos Andrés Pérez, apuntalado por los ingresos petroleros del año 73-74, se pudo convertir en un líder mundial. Entre otras cosas por sus condiciones naturales, pero el petróleo nos ayudó a abrirle las puertas. Pero hay que transmitirle a los muchachos que no conocen la historia, a los que tienen 25, 30 años, que creen que la historia empezó con Chávez, que la democracia no fue lo que le han hecho creer a ellos, que fue todo corrupción y fue todo un error. Al revés, la gran mayoría de la gente que trabajó en la democracia fue gente honrada, que el país progresó, que pudimos estudiar, porque los muchachos nacidos en pueblos pequeños del interior, como tú y como yo y como tú, Diego, yo nací en un pueblo de 10.000 habitantes, porque tuvimos la posibilidad de estudiar, se nos brindó la posibilidad de estudiar, de acceder, de superarnos social, económicamente, intelectualmente, de estudiar en las mejores universidades del mundo, y eso nos lo dio la democracia. Y eso es lo que hay que decirle a los muchachos. Venezuela de hoy no es la Venezuela de antes. La de antes era infinitamente mejor que lo que tenemos actualmente. Y da vergüenza y da pena. Yo les ruego, yo les pido a todos ustedes que le digan a sus hijos y a sus nietos lo que fue la democracia, porque eso nos tiene que llenar de orgullo a todos nosotros los que participamos en el proceso democrático de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Que viva! Una anécdota con el presidente Pérez. Y estoy hablando, y en lo que estoy hablando, el presidente Pérez me interrumpe. Y yo, por irreverente y por muchacho, hoy no lo haría. Yo volteo y le digo al presidente Pérez: presidente, usted me permite que yo concluya. Y él voltea todo turbado, quedaron respetuosos. Y dice: sí, por favor, perdóneme. Yo salgo, nos vamos. Y años más tarde, como 15 o 20 años más tarde, me encuentro con con Carmelo Lauría. Y me dice: ¿tú sabes por qué Pérez tenía respeto? Porque tú, muchachito, le dijiste esto en esta reunión. Y él le dijo a Carmelo, eso me lo contaba Carmelo: este muchacho es irreverente, pero a mí me gusta la gente que es así. Pero bien, una anécdota que te haya quedado de la relación con el presidente Pérez. Son tantas. Yo te diría que una de las que más me llamó la atención, curiosamente, Pérez decía que él era demócrata en los Estados Unidos. Sin embargo, su presidente preferido era Bush padre. Cuando venía a la elección Bush, yo lo llamo y le digo: mire, presidente, veo muy mal la candidatura republicana de Bush. No puede ser, debe estar equivocado. El demócrata se había convertido en lo personal. ¿Y por qué? Porque la relación que Carlos Andrés desarrolló con el presidente de los Estados Unidos era de tal naturaleza que Bush llevaba al pantry de la Casa Blanca a Carlos Andrés para hacerlo sentir aún más cerca de él. Y nunca olvido que en Rose Garden Reagan dijo, Bush dijo: Centroamérica se ha salvado grandemente gracias a la presencia y a la acción
de Carlos Andrés Pérez. Algunos no saben, lo mencionaron aquí, yo estuve presente cuando el tema de Panamá. Presidente Carter, nosotros montamos una oficina en los Estados Unidos para ayudar al gobierno de los Estados Unidos a convencerlo de que había que entregar el canal de Panamá a los panameños. Y Carter le dijo en mi presencia a Carlos Andrés que la oficina que habíamos montado nosotros en Nueva York era más eficiente que lo que la Casa Blanca venía haciendo. Y la noche antes de la firma del convenio de Panamá, el presidente López Miquelsen de Colombia se echó para atrás. Y en una conversación tarde, nunca olvido, como a las 11 de la noche, Carlos Andrés llama al presidente López Miquelsen. ¿Y por qué se oponía López Miquelsen a la firma del Tratado de Panamá? Claro, era Colombia de que perdía. Porque Colombia insistía en que los barcos colombianos no pagaran el transporte por el canal de Panamá, cosa que Panamá no podía aceptar. Y fue la presión amistosa del presidente Pérez que salva esa circunstancia. El canal de Panamá, que regresa a Panamá, se lo debe grandemente a la acción de Carlos Andrés Pérez. Por ejemplo, caminar al lado de Carlos Andrés Pérez tenía, además del riesgo que uno lo pisaran, lo empujaran, lo tumbaran. Había un problema que el presidente no usaba cartera y no llevaba nunca dinero. Entonces, cuando alguien se le acercaba, mire, debe aquí, debe 50 bolívares. Y eso no se recuperaba. Lo otro, él tenía el tema de que el hambre era mental. El hambre era mental. Entonces, cuando teníamos la gira, todos los que han sido aquí colaboradores saben, ¿no? ¿Para qué estar comiendo? Si esto es mental. Si bueno, no tenía, como llegábamos a Cumaná, llegábamos a Zulia, yo lo que hacía era que me metía a la cocina de la casa donde estábamos, ahí me pertrechaba y salía como que si no hubiese, hasta que un día me consiguió comiendo escondido en una cocina. Lo otro, ya creo que el presidente cometió algunos errores. Por ejemplo, el Caracazo. El día que estaba ocurriendo las protestas en la ciudad de Guarena, en Venezuela, por el estallido, estábamos reunidos en la casona. Ayer el único muchacho era yo, tenía 2 años, era el secretario de las Relaciones del Partido Gobierno. Ahí se habló de todo menos de lo que estaba pasando en Guarena. Yo me fui a Miraflores con el presidente en la caravana presidencial, se fue al despacho, yo me fui a mi oficina. Cuando llegué a la oficina me encontré una llamada de Raúl Paje, un dirigente de Venezuela, amigo mío, que me dejaba unos mensajes alarmados de las protestas que estaban ocurriendo no solo en Guarena, sino en los Teques. Yo me fui al despacho, llamé a Paje, confirmé, me fui al despacho y estaba saliendo, por cierto, Marcel Granier de una conversación con el presidente Pérez. Le doy información y me estaba pasando, bueno, voy a averiguar qué está pasando. Después me entero que Marcel Granier le había recomendado al presidente que suspendiera su visita a Barquisimeto, esta volada, porque a él le había costado mucho llegar desde el canal que él dirigía, Quinta Crespo, una zona de Caracas, hasta el Palacio de Miraflores. Yo creo que hay como fallas de información. Luego, este muchacho audaz, nosotros una vez le preguntamos a un dirigente muy famoso, muy respetado, el doctor Anzola, le preguntamos en Barquisimeto, doctor Anzola, ¿cómo usted define a Carlos Andrés Pérez? Y él se miró para arriba y le daba un metido. Era un metido. Bueno, porque hay que ver lo que significaba aquel muchacho con un escritorio dentro del despacho del presidente de la República, que era Rómulo Betancourt. Bueno, ese muchacho avispado, audaz, que era el enlace con los militares en el año 45, que era el enlace de Rómulo Gallego con los militares en Maracay, que detectó la intención de Marcos Pérez Jiménez de dar un golpe de Estado 3 meses antes de noviembre. El mismo que detectó las intenciones golpistas del año 1960 de Castro León, le dan esos 2 golpes de Estado. Él los derrotó, por supuesto. Pero aquí hay cosas, el presidente, por ejemplo, no permitía, no toleraba que uno hiciera cuestionamiento de algunos de sus militares. Tanto que una vez le dijo a quien fue su ministro de la Defensa, mire, Ochoa, quiero que usted sepa que el único que piense que usted no estaba metido en el golpe soy yo. Porque, bueno, ¿qué ocurrió? En este libro yo cuento, yo no estoy acusando a nadie, simplemente cuento que cuando era
responsable del batallón de custodia de la Guardia de Honor Ochoa Antiz en 1977, 2 militares, el que fue a buscar a Chávez, a Santiago Hernández, y luego el otro que fue a buscar a Chávez al cuartel, Santeliz y Santiago Hernández le propusieron a Ochoa Antiz, que era un oficial que acababa de llegar de curso, creo que en Italia, le propusieron esta oportunidad de hacer preso a Carlos Andrés Pérez. Eso lo cuenta el mismo Ochoa Antiz en 1977. Y Ochoa le responde: ¿cómo usted me propone eso a mí? Yo soy de una familia que viene de Andina, que es amiga de la familia Pérez. Pero el mismo Ochoa Antiz confiesa en uno de los libros que investigué, esto tuve que leer muchos libros, le grabé con mucho Juan Carlos Zapata, que me facilitó los libros, porque los míos se quedaron en Caracas, no se los llevó el SEBIN, porque extrañamente el SEBIN se llevó la ropa de Mix y la ropa mía, saquearon el apartamento, pero dejaron intacta la biblioteca, o sea, no tenemos interés por ningún. Bueno, el mismo Ochoa confiesa que el 5 de julio de 1982, Santiago Ramírez y este mismo oficial Santeliz tenían planeado un atentado contra el presidente Rivera Campín. Y que cuando él ve unos documentos en el despacho de Santeliz, él le dice: bueno, ¿cómo es esto? Que ustedes tenían este plan, no me han dicho nada, no te preocupes, que tú ibas de ministro de Relaciones Exteriores. Resulta que este Santeliz, según confiesa Ochoa Antiz, el día del golpe, el 4 de febrero de 1992, Santeliz se apareció en Miraflores. O sea, como que se sabe que yo creo que para entrar a este teatro había que checarse una lista y algunas medidas de seguridad. Santeliz apareció en Miraflores y ese fue el que el general Ochoa Antiz envió al cuartel de la montaña a buscar a Hugo Chávez. Creo que fueron errores que se cometieron. Ese presidente audaz, ese presidente valiente, ese presidente que derrotó a la guerrilla en los años 60, fue víctima de estas 2 azoradas militaristas que provocaron esos movimientos. Y luego, creo que en los debates que teníamos en la casona, donde se discutió el plan de gobierno, debo decir que aquí hay constancia de la verdadera, de las exposiciones de todos los ministros. Aquí yo no altero ni una letra, aquí la transcripción de lo que dijo Gustavo Rosell en la reunión cuando se discutió los programas sociales, de lo que dijo Miguel Rodríguez, de lo que dijo Moisés Naín, de lo que dijo Gonzalo Barrios y los dirigentes del partido. Gonzalo Barrios, presidente del partido, respaldó el plan económico, pero hizo una observación. Digo: Carlos Andrés, o presidente, porque había un tono respetuoso, yo estoy de acuerdo, creo que estos programas son inevitables, pero yo sí sugiero que tiene que haber una gran estrategia de comunicación. Hay que informarle a la gente, porque la gente está acostumbrada a que somos un país petrolero, no va a entender por qué se incrementa el precio de la gasolina, por qué se hacen estos ajustes, porque veníamos, como lo acabo de decir, con la entrega de recursos a través de una oficina llamada RECAR. Pero bueno, Carlos Andrés Pérez siguió adelante, como lo dije en mi intervención central, el país creció económicamente más de 10 puntos y demostró que era por encima de todo un demócrata cabal, Hace algunos días, conversando con un buen amigo, el doctor Nelson Escenario, me dijo algo que me llegó y que describe lo que tú estás diciendo de la democracia. Me decía: bueno, en la democracia no hay garantía de que el que uno elija presidente cumpla. No es como cuando uno va a una venta de electrodomésticos, compra una licuadora y si la licuadora falla, uno va y la cambia. Pero la ventaja de la democracia es que uno puede cambiar de gobierno y que los gobernantes entreguen el poder. Carlos Andrés Pérez fue por encima de todo un estadista que pensó en Venezuela, que respetó la Constitución Nacional aún a costa de su propio interés personal. Por eso dijo